Si os fijarais en él, diréis que Tati, este chico de 10 años, es un niño normal. Lo que nadie sabe es que exactamente hace un año, tras una noche de intenso estudio, sin darse cuenta se quedó dormido sobre todos sus libros, y desde entonces ha desarrollado unos poderes sobrenaturales que le proporcionan un conocimiento infinito. Por ello, si tiene dudas sobre sus hábitos, se convierte en Super Tati. Madre mía, menudo entrenamiento el de hoy. Tati tiene muchísima hambre. Venga, a cenar directamente. Espera un momento. Se le ha olvidado lavarse las manos. Había una forma de hacerlo bien, pero ¿cómo era? Si quiere asegurarse de hacerlo todo bien, será mejor que llame a Super Tati. Bueno, ahora mejor. Lo primero que hay que hacer es ponerse jabón, un poco de agua y frotar las palmas de las manos hasta que se genera espuma. Después tenemos que fregar el dorso de ambas manos y entre los dedos, intentando cubrir la mayor superficie posible. Seguidamente tenemos que frotar los nudillos con la palma de las manos. En el cuarto paso debemos limpiarnos los pulgares de manera circular y limpiarnos las uñas contra las palmas, ya que estas son una de las áreas más sucias de las manos. Una vez se ha completado este paso, simplemente queda frotar las muñecas con las manos. Finalmente, procedemos a eliminar el exceso de jabón con agua. Los expertos recomiendan que un buen lavado de manos dure al menos 20 segundos. Tati sabe que mantener una higiene personal adecuada evita olores desagradables, mejora el estado de ánimo y puede prevenir enfermedades como la gripe, el COVID o la gastroenteritis. Ya ha terminado de cenar y no puede olvidar lavarse los dientes. Eso y no comer muchos dulces seguro que evita que le salgan caries. Lo primero que hay que hacer es usar hilo dental antes del cepillado para permitir que el cepillo cubra más superficie. Después hay que cepillarse. Los dentistas recomiendan hacerlo al menos 3 veces al día después de las comidas para mantener una buena higiene bucal. Hay que lavarse los dientes desde la encía tanto por fuera como por dentro. ¿Qué cuánto tiene que durar un cepillado? Eso es fácil, lo que dure tu canción favorita. Además, hacer uso de enjuague bucal 1 o 2 veces por semana también colabora con un mantenimiento adecuado de la higiene dental. Antes de irse a dormir tendrá que ducharse, ¿no? Tiene que hacerlo al menos una vez al día. Lo mejor que puede hacer es llevar un orden, desde la cabeza hasta los pies. El uso de la esponja ayuda a deshacerse de pieles escamadas y manchas. Además, secarse bien favorece que no aparezcan hongos en las axilas, en las nalgas o en los pies. Ahora ya está impecable y preparado para irse a la cama. Buenas noches, Tati.